Que tienen los libros, me gustaría mostrarlos, los dos libros. Dale, si podés, voy a empezar a leer. Bueno, voy a presentar, agradezco en principio a Ricardo que me da la posibilidad de presentar estos dos libros. Quería tenerlos justamente para mostrárselos. Tal vez los archivos no sean depósitos de palabras muertas, no sean cementerios de textos envejecidos. Quizás sean también, como insiste Foucault en la arqueología del saber, el lugar donde se dirimen las condiciones mismas de posibilidad para la generación de enunciados actuales, que nos convocan hoy, que nos interpelan ahora, que nos hablan en este momento. Los archivos son, leídos en esta clave, presencias tangibles. Estos dos libros, recientemente publicados, de Ricardo Herrera, representan ante todo dos gestos que se piensan al mismo tiempo como recorridos por aquello que ya fue dicho, pero también como exploraciones en torno a aquello que en un momento determinado, el actual, puede ser enunciado. Estamos pues ante dos caminos posibles que no se presentan en absoluto como subproductos de una mera lógica de la compilación y del coleccionismo. En efecto, ambos libros se proponen revisar un archivo con zonas oscuras, poco visitadas, desdeñadas por las lecturas hegemónicas. En el primer caso, el volumen A los antiguos lobos de las musas, editado por Acción, es el archivo de las numerosas intervenciones críticas que Herrera viene publicando desde hace 25 años en diferentes medios gráficos y que desde hace un poco más de una década, bueno, alrededor de 15 años, publica con regularidad en uno de los emprendimientos más sólidos relacionados con la difusión de la poesía, la revista precisamente Hablar de Poesía. En el segundo volumen, Cuestión de Luz, 17 poetas argentinos contemporáneos, editados por Huesos de Jibia, Herrera revisa el archivo de la producción de poesía en la Argentina desde el meollo del siglo, desde Carlos Mastronardi, cuyo poemario Tierra Amanecida es de 1926, hasta las manifestaciones más inmediatamente recientes, Chesterton de Alejandro Croto o La única cosa necesaria de Marina Serrano, publicados este mismo año. En los dos casos, en la selección de textos críticos y en la antología comentada de poetas, Herrera se enfrenta a las condiciones de enunciación de eso que entendemos como poesía. Afronta la palabra de otro para pensar en esa palabra algo del orden de las poéticas con las que sin duda establece relaciones de afinidad. Se trata de pensar afinidades electivas con los poetas argentinos del siglo XX que para Herrera resultan sustanciales y que en general ocupan un lugar marginal en la configuración de las grandes tendencias dominantes en las dos décadas últimas, que tienen hoy como momento clásico la considerada de manera bastante expeditiva poesía de los 90. En este sentido, el trabajo de Herrera es un trabajo de apertura y de complejización de aquello que se presenta como lo dado o lo naturalizado en poesía, aquello que el canon dice y sobre todo repite, negando en su mayor parte la función canonizante de ese mismo acto de instalación y de repetición. Para Herrera hay básicamente tres nombres que jalonan la poesía argentina en la primera mitad del siglo XX, que están presentes de manera contundente en los ensayos reunidos a los antiguos lobos de las musas, y que permiten leer la poesía escrita desde un lugar diferente. Enrique Banks, Ricardo Molinari y Carlos Mastronardi. Este último, en el diseño que lo pone Herrera en los dos textos que presentamos, ocupa un lugar troncal entre un texto y otro, ¿no? Entre el ensayo y la compilación de ensayos y la antología. El título mismo del volumen de ensayo A los antiguos lobos de las musas es precisamente un verso de un poema de Horacio Armani que recuerda a Mastronardi. Es con el poeta entrerriano, con Mastronardi, con quien se inicia además la serie de poetas argentinos antologados en Cuestión de Luz. Incluso el título de esta antología, Cuestión de Luz, que como señala Herrera está tomado de un texto de Seferis, recuerda a la más célebre de las composiciones de Mastronardi, Luz de Provincia. Es desde la tensión entre la luz, que remite a aquello que posibilita la visión, que la sostiene, que determina lo visible, y aquello que puede ser dicho, aquello que puede ser enunciable, de donde se van desplegando las series que Herrera plantea en su antología entre dos grandes modos de trabajar, y acá cito una expresión de Ricardo,
la expresión es la dificultad o validez que trae aparejado el ejercicio de la lírica en nuestra época. Desde dos grandes líneas que él va señalando, una línea más exuberante, donde Herrera coloca los textos, por ejemplo, de Escudero, de Madariaga o de Croto, o lo agónico, donde ubica a poetas como Inchauspe, Batilana o Viñoli. Si la antología presenta un recorrido posible por el corpus de la poesía argentina del siglo XX, un corpus atento a las modulaciones de la voz de distintas regiones del país, desde el enterrano Mastronardi a los santafesinos Inchauspe, Viñoli y Malatesta, desde los cordobeses Nicotra, Nadón y Godino al correntino Madariaga, desde el sanjuanino Escudero, donde Herrera encuentra lúcidamente, entiendo, la vena de una poesía dialectal argentina, y ahora sí una dirección crítica poco explorada en torno a nuestra literatura, esta idea de una literatura dialectal, hasta los tucumanos Arauz o Foguet, o a los habitantes de Buenos Aires, capital y provincia en general, Castillo, Aduriz, Serrano, Batilana, Croto y Casara. El volumen de ensayo se construye sobre una idea de crítica que me parece sustancial y que creo que es determinante para pensar ambos libros de Herrera. Los ensayos, en efecto, de Herrera se construyen definitivamente desde un lugar otro. No es ni el enchastre neobarroco ni la disonancia objetivista, ni desde la retórica del desenfreno y del derroche, de la máscara y del desbunde, pero tampoco desde el control aséptico de la palabra, desde el punto en el que la voz deviene el registro despiadado de aquello que es visible, que son los dos grandes procedimientos críticos que entiendo que determinan a la poesía que se fue desplegando en los años precisamente en que Herrera vino publicando estos ensayos. Estos ensayos son otra cosa, y esa otra cosa consiste en pensar desde una posición que reivindica una zona de tensión, de condición entrañada. Lo entrañable es precisamente el título de uno de los libros de ensayo anteriores de Ricardo, y en no menor medida de inactualidad, lo que implica, según palabras del propio Ricardo, dar cuenta de él, y acá también voy a citar una expresión, núcleo más íntimo del temperamento de cada poeta, lo que remite a un posicionamiento del poeta en el mundo, y en este sentido a una cuestión importante que me parece que es una ética en relación con el trabajo de escritura en general y del trabajo poético en particular. Las afinidades selectivas de Herrera son en este punto elocuentes. Por un lado, como lo plantea el ensayo La energía de la civilización, bueno, justamente Mariano también se refirió a él, no hablamos antes, de modo que publicado en su momento en Hablar de Poesía, que representa, bueno, acá entiendo un poco lo mismo que planteaba Mariano, una declaración de principios, una instalación estética que interpela a lo ético, justamente, al núcleo de lo ético que es inextricable de lo estético, un poco ahí con una resonancia wittgensteiniana. Es la referencia que hace Ricardo a los poetas rusos, básicamente a Mandelstam, al grupo de poetas acmeístas, bueno, lo que recordaba Mariano, la nostalgia de una cultura universal, así como a los grandes poetas italianos del siglo XX, algo que bueno, a mí me interesa particularmente del trabajo crítico de Ricardo, a los que Herrera vuelve una y otra vez como crítico y como traductor, como oidor y como lector. Esos dos grandes nombres son Montale y Ungaretti, Eugenio Montale y Giuseppe Ungaretti, a quienes están dedicados la totalidad de los ensayos de la segunda parte de los antiguos lobos de las musas, de la poesía argentina, a esta concentración en los grandes nombres de la poesía italiana. Como el Mandelstam volcado al estudio de los escritos proféticos de su Biblia judía y a Dante, o el Ungaretti que encuentra en el monasterio de Subiaco y en el barroco romano una vía de regreso a un plafón cultural en el que lo clásico se entraña con la herencia cristiana, Herrera sabe que el problema donde se juega la escritura no es, como se plantea de manera dicotómica, entre un modo materialista y otro idealista de concebir la actividad poética. Me parece una dicotomía que realmente es muy discutible para pensar la poesía. Consiste por el contrario, y acá quiero rescatar el valor teórico también que tienen los ensayos, empezar esa praxis como una actividad, y acá cito también a Ricardo, dice una actividad preparatoria de la música de la palabra, una función depuradora del silencio, son palabras del texto que cierra el volumen de ensayos. Pensar unas cesis de la palabra encarnada en una medida, en un ritmo, en un espacio métrico, que puede ser el hexámetro de Mandelstam o el endecasilo de Ungaretti, que Ungaretti había fragmentado en la alegría y que reconstruye en los textos de Sentimiento del Tiempo, donde se escucha esa voz. Por eso decía lo de la idea de